buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Nunca la comunidad internacional estaba en una situación tan dramática, situación límite, como diría Jasper, por el conflicto internacional como es la guerra entre Israel y Irán, porque Irán es una potencia en el Medio Oriente. Recordemos que pudo frenar a Saddam Hussein en la famosa guerra entre los dos países, uno chiita y otro sunita. Pero Irán tiene un desarrollo hasta armas nucleares, posiblemente, mientras que Israel está confirmado que tiene armas atómicas. Desde hace tiempo las tenía con carácter disuasivo, pero podrían emplearse ahora si Irán avanza hacia la confrontación. Ayer hubo ataques de misiles de parte de Irán. El techo de hierro que tiene la cúpula defensiva de Israel permitió que no llegaran estos instrumentos en gran parte a los objetivos, pero Estados Unidos ya se opone de acuerdo con Arabia Saudita y con Israel en esa posición que tiene en el Medio Oriente, mientras que Rusia lo haría totalmente con Irán, y eso podría ser la tercera guerra mundial donde hay armas nucleares, y sobre todo el tema de la inteligencia artificial y la robótica, que hoy en día ha hecho que las armas sean mucho más peligrosas, destructivas, y podríamos terminar con el fin de la historia de la civilización. Ya lo decía Einstein en alguna oportunidad, que si le preguntaron sobre la tercera guerra mundial decía que sería seguramente con armas nucleares, pero la cuarta sería con palos y piedras, porque no quedaría realmente en el mundo la posibilidad de la confrontación, dado que la contaminación, el invierno nuclear, los países no están preparados para una guerra atómica, es difícil. Por eso nos preocupa mucho, porque ayer Israel volvió a bombardear el sur de Beirut, bastión del movimiento pro-iraní Hezbollah, y amenazó a Teherán en represalias tras su ataque con misiles en la víspera, porque ignorando los llamados internacionales de las Naciones Unidas, incluso no solamente con Israel, que no siga la avanzada, pero también con Irán, que no se preste a un conflicto internacional, con lo cual el mundo estaría incluido e imbuido en este conflicto de caracteres planetarios. Por eso la importancia hoy en día, cuando está la guerra nociológica, la guerra intelectual, sobre todo golpeando lo que se llama también la guerra cognitiva, frente a lo que es la necesidad de la democracia, la paz, la justicia, y en Naciones Unidas pareciera incapaz de poner cese a estos conflictos, como es también lo de Rusia y Ucrania. Veamos. Cruce de amenazas tras el ataque con misiles de Irán a Israel. El ejército israelí volvió a bombardear el miércoles el sur de Beirut, bastión del movimiento proiraní Hezbollah, quien a su vez anunció que se enfrentó a soldados israelíes que intentaron infiltrarse en Líbano. El ejército de ese país reportó por su parte una breve incursión israelí en el sur del territorio, al día siguiente del anuncio de su vecino de operaciones terrestres limitadas en la frontera. Israel y su aliado Estados Unidos amenazaron con responder al ataque lanzado el martes por Irán, que disparó unos 200 misiles para vengar el asesinato de los jefes de Hezbollah y de Hamas. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu calificó el ataque de grave error y aseguró que Teherán pagará el precio de la agresión que, según él, buscaba matar a miles de civiles. El jefe del Estado Mayor iraní, Mohammad Bagheri, advirtió que la República Islámica atacaría con mayor intensidad y bombardearía todas las infraestructuras de Israel si es atacado en represalia. En la operación del martes, bautizada Promesa Honesta 2, Irán utilizó por primera vez misiles hipersónicos, según la prensa local. Teherán afirmó que el 90% de los misiles alcanzaron su objetivo, mientras que el ejército israelí informó que un gran número de ellos fueron interceptados por el escudo antimisiles. Las sirenas de alerta sonaron en todo Israel y se cerró el espacio aéreo. Frente a estas guerras y conflictos, sobre todo los del Medio Oriente y también las de Rusia y Ucrania y otros conflictos en el océano, particularmente en la parte de Asia, nos dificulta a nosotros, los latinoamericanos, pensar en un conflicto como ese, porque hay un tratado de Tlatelolco que desnucleariza América Latina y que fue firmado precisamente en México. Ese tratado de Tlatelolco se llama Desnuclearización de América Latina, donde no hay ni fábrica, ni transporte, ni uso de armas nucleares, mientras que en todas las zonas del mundo algún país tiene armas nucleares. En Asia lo tiene China, India y Pakistán. En África, posiblemente Sudáfrica tenga algunos intentos, lo mismo que Nigeria. Y sobre todo en el caso de Europa, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, además de China y Rusia, con lo cual el mundo estaría frente a un conflicto nuclear. Por eso nos encanta que en América Latina haya fiestas democráticas, cambios de gobierno, no haya confrontaciones militares. Como vimos ayer con risas, cánticos y algarabía, inundaron las calles de la Ciudad de México, donde miles de personas simpatizantes del oficialismo, sobre todo de esa izquierda moderada que tiene México, para darle apoyo a la nueva presidenta, la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y despidieron al popular Andrés López Obrador, que llega
con un récord prácticamente de soporte y apoyo, y naturalmente seguirá el camino la señora Sheinbaum de lo que hizo López Obrador, pero también en convivencia, en democracia, con elecciones libres, vigilada por Naciones Unidas y por observadores internacionales. Incluso me tocó a mí ir a México a ver las elecciones y participar en ese proceso claro, transparente, donde ganó el gobierno, pero la oposición aceptó porque fue perfectamente útil y necesaria la observación internacional. Y además las urnas y las papeletas estaban a la vista de todos, las vimos allí en el conteo del Consejo Electoral de México, y ojalá pudiéramos tener en el mundo estas democracias, que además como México con la Constitución de 1917, que la tiene vigente, es la Constitución más antigua en América Latina vigente. En el caso de México es un Estado social y de derecho, donde hasta ahora ha habido respeto a la no reelección y sobre todo al Estado federal. Veamos. Una multitud celebró el martes la asunción de Claudia Sheinbaum como primera presidenta de México. En el Zócalo, la principal e histórica plaza capitalina, miles se congregaron para acompañar la juramentación de Sheinbaum y el traspaso de la banda presidencial del saliente y popular mandatario Andrés Manuel López Obrador en el Congreso. Porque hoy es un día de celebración, hoy llega al poder la primera mujer presidenta, que es un cambio histórico en México, que por fin las mujeres ocupan grandes cargos. Vemos el ejemplo de ella, que una mujer puede ocupar un puesto grande como la presidencia. Creo que todas las mujeres estamos preparadas para eso, que sí podemos llegar a ese lugar donde ella ocupa. La exalcaldesa de la capital mexicana, de 62 años, gobernará hasta 2030 el país de habla hispana más poblado del mundo, con el gran desafío de combatir la violencia criminal. En la concentración también dedicaron mensajes de cariño al presidente saliente, que deja el poder con un 70% de popularidad. Miles de AMLovers, como se les conoce a los seguidores de López Obrador, llegaron desde lugares lejanos. Estamos muy agradecidas en los apoyos a las comunidades, pueblos y todo lo que incumbe, ¿verdad? Estamos muy agradecidos, yo y mi gente, los mixtecos de Oaxaca, estamos muy agradecidos. Ojalá Claudia siga el mismo ejemplo. En su gobierno, López Obrador puso en marcha ambiciosas obras públicas, como el turístico Tren Maya y una refinería, buscando sacar del rezago a estados del sur y sureste del país. Precisamente Claudia, la presidenta, habló de que ahora en adelante no se diga presidente, sino presidenta en la voz femenina, que significa el empoderamiento de la mujer, y le ha abierto las puertas a las ministras mujeres, inclusive quien trasladó la banda presidencial fue una vieja líder también de Morena, con mucha dignidad y responsabilidad. Y por otra parte, Claudia Sheinbaum será la primera jefe de Estado que va a celebrar el próximo fin de semana el Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo judío, porque su padre es de origen eskenazi y su madre de origen sefardí, pero una mujer de alto nivel que inclusive en el problema palestino-Israel tiene la prudencia de opinar, por supuesto buscando la justicia entre las partes, y además dentro de la integración latinoamericana y buena relación con los Estados Unidos. Por eso hoy, antes de las entrevistas de siempre, vamos a tener un comentario en profundidad, un análisis sobre este hecho tan importante en la Ciudad de México, que entusiasma a toda América Latina y que lleva al empoderamiento como la Unión Europea, donde los más altos cargos son mujeres. Una verdadera fiesta democrática la que ha vivido el pueblo mexicano. Primera vez que por elecciones democráticas, universales, secretas, participativas y con vigilancia internacional, sin ninguna duda, y con el acuerdo entre los que forman el nuevo gobierno y la oposición dentro del imperativo democrático de la justicia y la libertad. En México, Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de ese país, de origen judío, Sheinbaum por la parte eskenazi de la familia y Pardo por la parte sefardí. Bien querida por el pueblo mexicano, profesora universitaria, dedicada al mundo de la ciencia, líder estudiantil y después parlamentaria, con altas responsabilidades en otros gobiernos, siempre de una izquierda pragmática, una izquierda racional, dentro del criterio de la libertad permanente e individual y por supuesto el imperativo social que garantiza México desde 1917 con la Constitución de Querétaro. Al juramentarse ante el Congreso de la Unión Mexicana, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum, ofreció que su administración garantiza todas las libertades y expresiones, incluidas las manifestaciones de protesta, porque entiende que hay exigencias que los pueblos tienen ante los gobiernos.
Desde la máxima tribuna del país, ella diseñó cómo va a ser su gobierno, pero para todos los mexicanos y dijo que deben tomar la certeza de que pondrá su conocimiento y vida al servicio del pueblo para consolidar un México en libertad, justicia y prosperidad. Señaló que respetaría las garantías de las diversas religiosas, también las garantías políticas, sociales, culturales y sexuales presentes en la sociedad mexicana. Cualquiera que diga que habrá autoritarismo está mintiendo porque piensa gobernar en consulta permanente con el pueblo. Durante su intervención, que tuvo una duración de más de 1 hora, la presidenta nueva de México aseguró que este 1 de octubre comenzó la segunda etapa de la autollamada Cuarta Transformación y que también es relevante ya que después de 200 años de la República y 300 años de la colonia, llega por primera vez una mujer a la presidencia de la República Mexicana. Claudia Sheinbaum reiteró que son demócratas por lo que buscan que termine la corrupción en el Poder Judicial y que si su objetivo hubiera sido controlar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hubiera propuesto algo como la reforma del expresidente Ernesto Zedillo, que perteneció al PRI en tiempos anteriores, y también a los modelos que dibujó el PAN como partidos tradicionales. Señaló que la reciente reforma constitucional al Poder Judicial, que marca la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, significa más autonomía e independencia del Poder Judicial. Eso es autoritarismo, nosotros somos demócratas, queremos que se termine la corrupción del Poder Judicial. La mandataria federal pidió analizar los resultados que dio el gobierno saliente, estudiar los datos duros y reflexionar, evitar errores y perfeccionar la obra del gobierno anterior. La respuesta, dijo, es el cambio de modelo de desarrollo del país, del fracaso moderno neoliberal a uno que nació del amor al pueblo y a la honestidad y al humanismo mexicano. Por eso, dice ella, hablamos de una transformación profunda y a todos le ha ido mejor. Vamos a seguir con el humanismo mexicano, con la cuarta transformación, dentro del criterio ideológico de no seguir el marxismo-comunismo del modelo cubano, pero tampoco los modelos liberales de la política que ha generado el imperialismo y el capitalismo, sino en perfecta armonía en una democracia más allá de representativa y de participativa, una democracia donde los intelectuales, los estudiosos, la educación sea fundamental. Es mucha la esperanza que ha abierto la nueva presidenta de México y un incentivo para otras mujeres en el continente latinoamericano para llegar a la presidencia de la República, como ocurre en muchos países europeos donde gran parte del gobierno, y en el caso de Finlandia, son de los 18 ministros, 12 son mujeres, además de la primer ministro, y marcha muy bien el país. Por eso la reflexión se ha hecho muy importante en América Latina y la presencia de jefes de Estado y de gobierno le dio más realce. Además, la relación con Estados Unidos es perfecta y completa junto a la de Rusia, China y la Unión Europea en una manifestación de diálogo, de negociación y de apertura.